Buenos días, hermanos. Una vez más damos gracias al Señor por estar un domingo aquí, y especialmente quiero darle muchas gracias al Señor por sus cuidados. Gracias a la iglesia también por sus oraciones. Gracias a mi familia que estuvo al pendiente de mí en estos días. Y solamente, Señor, es por los cuidados y la gracia y la misericordia del Señor, ¿no?, que podemos estar aquí nuevamente. Y damos gracias al Señor por esto. Y pues le damos gracias también a Dios por nuestro hermano Giovanni, que leyó esta porción de la Escritura donde va a estar basada la predicación en este día. Y quisiera que me acompañaran, hermanos, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, por favor. Capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en la iglesia, son unas palabras de aliento para los hermanos, y les dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Son unas palabras que el apóstol Pablo le habla a la iglesia, a los Corintios, dándole palabras de aliento, que el ser humano es tan frágil como esos vasos de barro que por la gracia y la misericordia del Señor ha sido depositado el evangelio en nosotros. Humanamente hablando, somos tan frágiles. Y una porción de lo que vamos a ver, algo que vamos a aprender aquí en esta parte del capítulo 12 del libro de los Hechos, es que como seres humanos somos tan frágiles ante esos gobernantes que se creen tan poderosos, incluso más poderosos que el Señor. Pero Dios está con nosotros, pero Dios está con su pueblo, fortaleciendo a los creyentes. Y eso es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en este capítulo número 12 del libro de los Hechos. Muchas cosas que vamos a aprender por la gracia y la misericordia del Señor. Y el título para este mensaje es una respuesta de Dios en medio de la oración. Una respuesta del Señor en medio de la oración. Y vamos a ver varios puntos aquí. La muerte de Jacobo. Vamos a ver también, número 2, la detención de Pedro. Vamos a ver también la oración de la iglesia, pero también vamos a ver la liberación de Pedro. Y uno de los puntos también interesantes, la incredulidad. Y por último, Dios y su providencia. Cómo Dios es el que gobierna, aún que pareciendo que las cosas para su pueblo van en contra de lo que nosotros humanamente podemos pensar. Y les pido, hermanos, que vayamos en oración para poner este tiempo en las manos del Señor y ir a nuestro primer punto del día de hoy, para que nosotros podamos ser edificados a través de su palabra y que podamos salir aquí nosotros confiando en que el Señor tiene el control absolutamente de todas las situaciones que puedan estar sucediendo, no solamente en la vida de la iglesia, sino en el mundo. Vamos a orar entonces, acompáñame por favor. Bendito Señor, Padre Celestial, queremos una vez más, Señor, alabarte, darte muchas gracias porque has sido bueno para con nosotros. Poner nuestra vida delante de ti, poner este tiempo delante de ti, y sobre todo, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos revele la verdad de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor, en esta mañana. Necesitamos que seas tú en nosotros y que tu palabra sea expuesta, Señor, y que nosotros podamos salir edificados
porque tú has hablado a cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos perdón por cada pecado que hemos cometido en contra tuya, Señor. Límpianos de toda maldad. Confiamos en ese perdón que tenemos en ti, porque tu palabra así lo dice, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te alabamos, pues te bendecimos y te pedimos todo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, vamos, hermano, entonces, Hechos capítulo 12, esta porción que con la ayuda del Señor, y vamos a ver el primer punto, la muerte de Jacobo, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Después de haber, el hermano Giovanni compartió de lo que había sucedido en la iglesia de Antioquía, esta parte donde los discípulos habían ido a compartir el evangelio, no solamente con los judíos, sino también con aquellos que no eran judíos. Miramos esta porción con nuestro hermano Giovanni. Y algo que estaba sucediendo en la iglesia de Antioquía, pero también algo estaba sucediendo en la ciudad de Jerusalén. Y nuevamente la persecución viene a la vida de la iglesia, que esto es algo que ya hemos venido viendo en el libro de los Hechos. Cómo es que la iglesia, cómo es que los hijos del Señor, cómo es que los cristianos han sido perseguidos por causa del evangelio de Jesucristo. Y esto no es nuevo para los cristianos. Es algo que el Señor Jesucristo ya les había anunciado de antemano para que cuando sucediera no fueran sorprendidos de esta verdad. En Mateo capítulo 10 lo vemos, en el capítulo 15 de Juan y parte del capítulo 16 vemos cómo el Señor les advierte y les anuncia que ellos iban a ser perseguidos por causa de su nombre, que iban a ser incluso muertos, que iban a ser azotados, perseguidos, encarcelados por causa del evangelio. Y se cumple nuevamente esta porción de la escritura. Y muchos pudieran preguntarse, si los cristianos están llevando el evangelio a aquellos perdidos, fielmente están compartiendo la gran comisión que el Señor les había encomendado, ¿cómo es que suceden estas cosas? ¿Dónde está el Señor? ¿Que el Señor no los protege a los creyentes? Eso es algo que los incrédulos no pueden comprender. Y vienen estas preguntas a la mente de las personas. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué no es una promesa que el Señor guarda de su pueblo? Eso es una verdad. Pero aún así, hermanos, en medio de la persecución, en medio de esas circunstancias difíciles para la vida de los cristianos y la vida de la iglesia, Dios está en control de todas las cosas. Y Dios permite algunas cosas y Dios permite también otras cosas, y es lo que vamos a ver con el favor del Señor. Entonces vemos en el versículo 1 y 2 que en aquel mismo tiempo, ¿qué hace el rey Herodes? Y este rey Herodes es el rey Herodes Agripa I. ¿Quién era este hombre? Bueno, era nieto de Herodes el Grande, aquel cuyo gobernante o rey cuando Jesús nació. Ya durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo reinaba Herodes Antipas, que eso es lo que vamos a ver más adelante en el próximo domingo con el favor del Señor, del versículo 20 al 25. Vamos a meditar un poquito sobre esto, pero vamos a ver un poco quién es Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Pero principalmente, no solamente el rey Herodes, dice la escritura, que echa mano a algunos de la iglesia para maltratarles, sino que nos dice el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y así de esta manera, hermanos, empieza este capítulo número 12, inmediatamente con una noticia de la ejecución de uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Jacobo, hermano de Juan. Es un apóstol que lo vemos en Mateo capítulo 10. Voy a nombrar algunos versículos porque no me puedo detener ahí, pero vamos a ver quién es Jacobo, así más o menos que la escritura nos muestra. En Mateo capítulo 10, versículo 2, vemos que él aparece en la lista de los apóstoles que el Señor había escogido. Pero ¿qué tanto sabemos de él? Bueno, los evangelios
nos muestran que cuando alguno de ellos, Jacobo, hermano de Juan, era nombrado, normalmente se nombraban juntos. Normalmente andaban juntos. En Mateo capítulo 4, verso 21, los vemos juntos en una barca con su padre Zebedeo. Ya en el capítulo 1, verso 19 del Evangelio de Marcos, los vemos juntos remendando las redes en el mar. En Lucas capítulo 5, versículo 10, nos dice la escritura que ellos son compañeros de Simón Pedro. Estos dos hermanos, Jacobo, hermano de Juan. Entonces Jacobo vemos que es uno de los 12 que formaba parte de este grupo muy cercano a nuestro Señor Jesucristo. Y hay parte de la escritura que nos muestran Pedro, Jacobo y Juan. Entonces vemos, ellos estuvieron presentes también cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y esto lo vemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículo 37. Ellos también estuvieron presentes en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Mateo capítulo 17, versículo 1. Pero también ellos estuvieron en el huerto del Getsemaní acompañando a Cristo en su agonía. Marcos capítulo 14, versículo 33. Esto es un resumen más o menos de lo que fue Jacobo o quién era este hermano, este apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero resulta que ahora él está muerto. Nos dice el versículo 2 que Herodes mató a espada a Jacobo, y la escritura no nos dice cuál fue la causa o por qué lo mataron. Algunos creen, algunos estudiosos, que por causa o cómo sufrió la muerte que a espada es porque habían dicho que Jacobo llevaba a los cristianos o a las personas a adorar a otros dioses, a dioses falsos. La escritura no nos dice exactamente qué es lo que sucedió o por qué, pero por su muerte a espada, eso sugiere, ¿no?, que pudo haber sido. Los historiadores normalmente marcan eso. Pero vemos que Jacobo está muerto. Imagínense su hermano Juan con esta noticia. Definitivamente, si todo el tiempo andaban juntos, Jacobo muerto, su hermano está triste en esta situación. Los que lo conocían están tristes. La iglesia está entristecida también por causa de que han perdido a alguno de los suyos, a un hermano en la fe, uno de los 3 apóstoles más cercanos a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es lo que vamos a ver en esta porción de la escritura. Por un lado vamos a ver tristeza, pero por otro lado vamos a ver alegría también de parte de la iglesia. Vamos a ver lloro, pero también vamos a ver consolación, cómo Dios trae consuelo a los hermanos de una iglesia que estaba orando por Pedro, que había sido encarcelado, y es lo que vamos a ver más adelante. Pero 2 cosas es lo que vamos a ir viendo aquí: tristeza y alegría, lloro y consolación. Pero en las 2, hermanos, Dios teniendo el control de todas las cosas, ya sea una o la otra, Dios teniendo el control de todas las cosas y todas las circunstancias que estaban sucediendo aquí. Vamos a ver la detención de Pedro. Versículo 3. Nos dice la escritura: el rey Herodes, y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿qué hizo? Procedió a prender también a Pedro. Una de las cosas que dicen los historiadores, que Herodes en este tiempo trataba de agradar a los judíos. Y de hecho nos dice la escritura, ¿no? ¿Qué sucedió en el momento que ellos se dan cuenta que Herodes mata a Jacobo? Herodes se da cuenta, nos dice la escritura, que él se dio cuenta de que esto había agradado a los judíos. Entonces, ¿qué hace? Bueno, pues también voy a prender a Pedro y lo voy a meter a la cárcel. Eso es lo que hace. Y uno de los detalles que nos da aquí Lucas en el libro de los Hechos, y este versículo que estamos leyendo, dice que eran entonces los días de los panes sin levadura. Estos eran los días también donde se celebraba la Pascua, la fiesta de los judíos. Y es interesante, hermanos, este detalle, porque había todo un ritual que hacer para el pueblo judío. Todo un ritual que ellos hacían,
Durante la celebración los judíos fieles buscaban en sus casas levadura, aquella levadura física donde se hacía el pan, y la sacaban de todos los rincones. No querían nada de levadura dentro de sus casas, lo hacían algo de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque la levadura era un símbolo de todo lo malo y pecado y desobediencia en contra del Señor. Y ellos la sacaban absolutamente todos de sus hogares de esa manera simbólica, para decir, no, pues nosotros no queremos ninguna levadura en nuestros hogares. Pero algo interesante, hermanos, aún así, ellos estaban permitiendo que el pecado permaneciera en sus corazones. Externamente lo hacían, pero internamente el pecado permanecía dentro de ellos. Estaban a punto de pedir la muerte de otro cristiano, el apóstol Pedro. El pueblo judío se estaba liberando, según ellos, de los pecados externos, pero no de sus corazones. Y eso es una manera religiosa. ¿Cómo podemos identificar a personas religiosas con esto? Se pueden hacer cosas externas, pero el pecado sigue dentro de nosotros. Sigue dentro del corazón de ellos. Cuando una persona religiosa actúa de esta manera, hace cosas externas, pero el pecado sigue dentro de sus corazones. Ahora imaginémonos, hermanos, por un momento. ¿Se acuerdan las palabras que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de Juan? Vamos a ir ahí, acompáñenme por favor. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 18 al 19. Recordemos cómo el Señor le anuncia a Pedro que él sufriría también una muerte de mártir. Y recordemos que en este tiempo, donde el apóstol Pedro está siendo encarcelado, eran los días de los panes sin levadura, venía la Pascua, y vean lo que le dice el Señor, capítulo 21 del Evangelio de Juan, verso 18 al 19. Hablando Jesús a Pedro y le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Verso 19. Esto dijo, o sea, el Señor Jesucristo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Es muy probable, hermano, porque humanamente hablando, que por la mente de Pedro haya pasado, ya este es mi último día en la tierra. Y les digo esto, hermano, porque humanamente hablando entendemos, como dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y a veces cuando estamos en circunstancias difíciles, en algún peligro, en alguna enfermedad de muerte, es que el Señor ya me dijo, ya dice la Escritura que íbamos a morir. Y entendemos esa parte, que un día vamos a partir de este mundo. Imaginemos por la mente de Pedro, ¿habrá recordado estas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Pues ya será el último tiempo, el Señor ya me lo había anunciado. Y vemos cómo Pedro es detenido, cómo es. Ahora vamos a ver, la oración de la iglesia, esto es una maravilla, hermanos. La oración de la iglesia, versículo 4 al versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Jacobo muerto, Pedro encarcelado, versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, o sea, Pedro Herodes, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué vemos aquí en resumen? Pedro custodiado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada uno. Pedro durmiendo, sujeto con 2 cadenas y guardias delante de la puerta. ¿Qué podemos pensar aquí en este asunto?
Humanamente hablando, ¿habrá escapatoria para Pedro? No, ¿verdad? Imposible. No hay manera que escape de estas cosas, de esta prisión. Imagínense todo ese grupo de soldados que lo custodiaban. Y normalmente, hermanos, cuando sujetaban o llevaban preso, en este caso a Pedro, lo encadenaban, y un soldado a cada uno y el otro a su izquierda también, otro en la puerta, y así sucesivamente. No había manera que pudiera escapar el apóstol Pedro. Y esto es interesante, hermano, porque humanamente no hay escapatoria para él. Pero esto es lo maravilloso. Pero ¿qué hacía la iglesia? Nos dice la Escritura: sin cesar oración a Dios por él. Y aquí tenemos algo interesante. Por un lado, vemos cómo Pedro es interceptado, cómo Pedro es preso por Herodes, pero la iglesia está intercediendo por él. Vemos también por otro lado cómo Pedro está en prisión, pero la iglesia, hermanos, está en oración por Pedro. ¿Se dan cuenta las dos partes? Por un lado hay angustia, pero por otro lado vemos que la iglesia está haciendo oración por este hermano, por Pedro. Eso es una maravilla, hermanos, saber que tu iglesia está orando por ti. Lo hemos experimentado. Por un lado vemos, seguramente Herodes piensa que tiene el control de todas las cosas, porque vamos a ver una de las características de estos gobernantes: ellos se creían dioses, creían que tenían el control de todas las cosas. Entonces nos vemos aquí, Herodes seguramente piensa que es más grande que la iglesia, que es más grande que Dios, pero hermanos, no conoce ni a Dios ni a la iglesia, y mucho menos a una iglesia en oración, una iglesia unida en oración por su pueblo, por sus hermanos. Y si nos vamos a la Escritura, hermanos, Herodes no mató a Jacobo porque a Dios se le haya salido de control. No, no es así, sino porque Dios así lo permitió, de alguna manera. Sin duda la iglesia también estuvo orando por Jacobo. Sin duda, estuvo orando también por este hermano, por Jacobo, por su liberación. Pero Dios tenía otros planes, hermano. Por eso es importante descansar en la Escritura, como dice el profeta Isaías, y Dios lo dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son vuestros caminos, dice Jehová. No es que se le haya salido de control al Señor. Dios de alguna manera lo permitió que esto sucediera. Ahora veamos, hermanos, la liberación de Pedro, versículo 7 al 11. Nos dice así la Escritura: y he aquí, se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué esperaba el pueblo judío? Otra muerte. Era lo que había hecho con Jacobo. Pero veamos los detalles, hermanos, que nos narra Lucas aquí. Recordemos que Pedro estaba dormido. ¿Qué hace el ángel? Se presenta. La palabra ángel en la Escritura es un enviado de Dios o enviado de Dios. Toca a Pedro y lo despierta. Luego le dice que se levante pronto, y luego en el versículo 8 le da las instrucciones a Pedro: cíñete,
átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y esto, hermano, me recuerda cuando las nietas se van los sábados a dormir a la casa y en la mañana va mi esposa y la despierta, a la Carolita. Niña, levántate, ya es hora para irnos a la iglesia. Despiértate, ponte las sandalias, ve y lávate los dientes, recógete el cabello. Ella le da instrucciones de algo que ella puede hacer, pero no le va a decir, hija, niña, prende la estufa, hazte tu desayuno, porque no puede hacerlo. No lo puede hacer. Pero sí mi esposa le da instrucciones de algo que ella puede hacer. Y aquí el ángel le da indicaciones a Pedro que él puede hacer. Cíñete, ponte las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, hermanos, recordemos que Pedro cree que está viendo una visión en el versículo 9 y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso es lo que está pensando Pedro. Estoy viendo una visión, estoy soñando, no sé. Hermanos, ¿Dios pudo haber vestido a Pedro automáticamente? En un instante. Dios pudo haberlo sacado automáticamente ahí, ponerlo en otro lugar, sin hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Pero a Pedro, hermano, se le permitió hacer cosas que él podía hacer. Pero algo maravilloso, hermanos. Dios hizo lo que Pedro no podía hacer. Y nos dice en el versículo 7, las cadenas se le cayeron de las manos. Esto es algo que Pedro no podía hacer. ¿Cuánto podemos aprender de esto, hermano? Y lo voy a poner de esta manera. Dios nos salvó, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por nuestras obras? ¿Por nuestra propia justicia? ¿Porque éramos muy buenas personas? No, la Escritura nos dice, Efesios 2:8, que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Dios nos ha salvado no porque nosotros hayamos hecho algo para salvarnos a nosotros mismos. De hecho, es algo que no podíamos hacer. Pero en el proceso de santificación, ahí sí, hermanos, Dios nos permite hacer algo. De hecho, la palabra iglesia significa llamados a salir fuera. Cuando el Señor nos llama a salir del mundo, el Señor nos aparta para Él, y lo primero que nos indica también, y podemos entender, es apártate del pecado. Por eso el Señor nos apartó para su gloria. Apártate. Y podríamos decir en algún momento, ¿por qué Dios no me quita esos malos deseos? ¿Por qué Dios no me quita esos malos hábitos? ¿Por qué Dios no me quita en un instante ese pecado por el cual yo estoy batallando desde hace mucho tiempo? ¿Por qué Dios no lo hace? Dios lo puede hacer, pero está esperando, hermano, que tú lo hagas. Está esperando que tú te disciplines. Está esperando que tú ores más y que leas más la Biblia que otras cosas. Eso es algo que el Señor nos permite hacer. Dios puede hacerlo, pero Dios nos hace partícipes en ese proceso de santificación. Dios está esperando que obedezcamos más su palabra que otras cosas. Y eso es lo que Dios está. Y por decirlo de esta manera, hermanos, algunos necesitan ponerse las sandalias, atarse el manto y seguir al Señor. Y verán cómo van a experimentar esa liberación. Porque a veces el Señor nos hace libres, pero nosotros mismos vamos y nos esclavizamos en aquellas mismas cosas por el cual el Señor nos ha sacado. Y todos podemos caer allí en algún momento. Nos daremos cuenta esa liberación que el Señor nos va a dar cuando estamos batallando con alguna circunstancia que no podemos dejar a causa de nuestro pecado. Por eso el Señor en Lucas capítulo 9, verso 23, dice el Señor: si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo. Negarse a tus propios deseos, esos deseos pecaminosos, esos deseos que van en contra de la palabra del Señor, y tomar tu cruz, morir al yo, hermano, morir al yo cada día, y sígueme, dice el Señor. ¿Por qué dice esto? Porque es algo que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros no podíamos hacer, el Señor ya lo hizo, salvarnos. Pero en ese proceso de santificación, el Señor sí nos permite participar. Ahora veamos versículo 9 al 10. Dice la Escritura, dice que, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Así como llega el ángel, así se aparta de Pedro, llega en un instante, inmediatamente se va también. Y esta puerta, hermanos, esta puerta de hierro que vemos aquí, se dice que era una puerta muy grande, muy pesada, que se necesitaban muchos hombres para poder moverla. Pero ¿qué nos dice el texto? Que se abrió por sí misma. Y esto, hermano, es una palabra griega que es autómatos, que significa, o se deriva la palabra automáticamente. O sea, no fue ni Pedro, no fue ni el ángel, sino cuando ellos iban caminando, automáticamente la puerta se abre ante ellos. Algo que estaba recordando, cuando mi hijo estaba pequeño, tenía 5 o 6 años, vino una tormenta, un ciclón, normalmente sabemos, se fue la luz, era de noche. ¿Y dónde está el Víctor? ¿Dónde está? Estaba, hermanos, abrazado de la mufa. Y fuimos. ¿Qué estabas haciendo? Estaba pidiéndole a Dios que viniera la luz. Y automáticamente la luz vino. Un niño de 5 o 6 años. Automáticamente. Y de esa misma manera se abre esta puerta pesada de hierro. Definitivamente fue el Señor que les abrió el camino. En el versículo 11 vemos que después de que Pedro salió, el ángel se aparta de él. Hasta entonces Pedro entiende lo que está ocurriendo. Entonces Pedro, volviendo en sí, fíjense, volviendo en sí, recordemos que él decía o pensaba que veía una visión. ¿Qué dice la Escritura? Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. De esta manera, Pedro fue liberado de la cárcel. Ahora vemos la incredulidad. Versículo 12 al 16. Dice la Escritura, dice que habiendo considerado esto, o sea, Pedro empezó a meditar lo que estaba sucediendo, lo que Dios había hecho, que había mandado su ángel. Y nos dice la Escritura, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y este es Juan Marcos, el evangelista, donde muchos estaban reunidos orando. Y nos dice el verso 13 que cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. ¿Qué vemos aquí? Ahora, hermanos, recordemos que ellos estaban en una oración unida. Eso es lo que nos dice el versículo 5. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por Pedro. Una iglesia unida en oración por Pedro. Imaginemos la escena. Reunidos, miércoles de oración. La iglesia reunida por alguna necesidad de un hermano. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y esta muchacha Rode, aquí está. ¿Quién? Pedro. Aquí está, afuera tocando la puerta. Versículo 15. La respuesta de ellos: estás loca, Rode, ¿cómo? Sí, aquí está. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos dijeron: es su ángel. ¿Por qué dijeron esto? Porque había entonces, hermanos, una superstición judía que cada persona tenía su ángel guardián, e incluso ese ángel podía tomar la apariencia de la persona. Y eso fue lo que ellos dijeron: es su ángel el que está tocando ahí. Rode, ¿no te das cuenta que estamos en una reunión de oración? Estamos orando. A ver, hermanos, ¿quién se quedó? Sigamos en oración. ¿Te quedaste tú, hermano Ramón, orando? Síguele. Tú, hermano José, hermano Giovanni, vamos a continuar la oración. Sigamos orando por Pedro. Señor, te pedimos en el nombre de Jesucristo que saques a nuestro hermano Pedro de la cárcel, Señor, si es tu voluntad. No permitas que muera como nuestro hermano Jacobo, Padre. Ayúdanos a ver este milagro, que sea para tu honra y para tu gloria. Seguimos orando por Pedro. Versículo 16. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Supongamos las palabras posibles de esta muchacha Rode. Entonces, hermanos, si es su ángel, ¿por qué persiste tanto en tocar la puerta? ¿Y qué sucedió? Dice la escritura que cuando abrieron se quedaron atónitos, se quedaron asombrados, se quedaron maravillados. Hermanos, la respuesta a sus oraciones estuvo tocando la puerta. Estuvo tocando la puerta, esa respuesta a sus oraciones por el hermano Pedro. ¿Cuántas veces hemos estado igual, hermanos, en un estado de incredulidad como estos hermanos aquí? Como se acuerdan que el Señor le muestra a Tomás: hasta no ver, no creer. Y a veces podemos estar orando por una circunstancia, a lo mejor difícil para el hermano, una enfermedad grave, una situación grave en su familia. Y podemos estar orando y pidiéndole al Señor, pero a la vez estar pensando que eso no puede suceder. No, yo creo que esto no va a cambiar. Sí, Señor, te pedimos, pero yo creo que es muy complicado que cambie. O que sanes a este hermano, o que sanes a esta hermana, o que cambie el hijo de esta hermana o de este hermano. Podemos estar pensando en eso, hasta no ver, no creer. Pero esto es lo maravilloso: Dios y su providencia. ¿Qué significa la providencia del Señor? Es la supervisión sabia de Dios sobre su creación. Dios, el gran creador de todas las cosas y de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas sus criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Y basta nombrar el Salmo 139, hermanos, para leer esto, y me acompañan ahí, por favor. Salmo 139 nos dice la escritura desde el versículo 1 en adelante. Vean lo que dice el salmista: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiaría tu mano. Me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Vemos cómo es el que el Señor gobierna, es el que dispone, dirige. Él es el soberano. Basta mostrar este salmo para mostrar que esto es verdad. Ahora, hermanos, en el verso 17 nos muestra cómo Pedro da su testimonio. Le dice, pero él, recordemos que ya entra y les dice, imagínense, ¿no?, el alboroto que hubo ahí en ese momento. Pero él, haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Pedro les empieza a contar a los hermanos, ya empieza la plática, cómo estuvo la situación. Pedro, ¿qué estabas haciendo en la cárcel? Imagínense, en una pregunta a algún hermano, en el momento que llegó el ángel, estabas alabando al Señor, estabas orando al Señor. ¿Qué estabas haciendo, Pedro? A ver, platícanos. Durmiendo. Dormido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo poder estar en paz y contento en medio de una situación complicada en tu vida? ¿Sabes cuándo, hermano? Cuando descansas en la soberanía de Dios. Cuando descansas que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando descansas que el Señor tiene la última palabra. Ahí hay paz en tu corazón. Ahí hay descanso, como el Señor Jesucristo dijo. Venid a mí, todos los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Allí es donde descansas, en la soberanía del Señor. A Él nada se le escapa de control, hermanos. Y hoy te pido a ti, hermano, hoy te pido a ti, mi hermana, tú que estás aquí escuchando este mensaje, cualquier angustia, cualquier circunstancia difícil que puedas estar pasando en tu vida, entrégaselas al Señor. Tal vez hay una hermana aquí que su esposo no conoce a Cristo, sigue orando por ese esposo. Tal vez hay un esposo aquí que su esposa no cree en Cristo, sigue orando por esa esposa, por tus hijos, por tu familia. No desistas en oración. Ora por tus hijos, ora por tu familia. Al Señor nada se le escapa. Por eso Pablo a la iglesia de Filipos les alcanzó a decir estas palabras de aliento en el capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada, hermanos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? Con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones ¿en quién? Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salmista de David, en el capítulo 3, versículo 5, él dice: yo me acosté y dormí y desperté,
porque Jehová me sustentaba. Son palabras de un salmista que estaba huyendo de su propio hijo porque su hijo lo quería asesinar, de su hijo Absalón. Y él dice estas palabras: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba, porque el Señor me sostiene, porque Dios es el que dirige, Él es el que me da aliento y confianza. Definitivamente vemos aquí que Pedro sabía que no tenía nada que ver con ser liberado de la cárcel. Todo el mérito y toda la gloria es del Señor. ¿Cómo estás orando, hermano? ¿Cómo estamos orando como iglesia? Debemos orar siempre que se haga conforme a la voluntad del Señor, porque a veces nosotros nos predisponemos en que el Señor hará conforme a mi deseo. Pero vean lo que dice el apóstol Juan, capítulo 5, verso 14, en su primera carta, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál? Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración siempre debe estar ligada conforme a la voluntad del Señor. Ahora, hermanos, recordemos: Jacobo muerto, Pedro encarcelado, que ya ahorita ya es liberado, Herodes gobernando, todo humanamente hablando en contra de la iglesia, pero la iglesia orando. Y es muy probable, hermanos, muy probable que estaban convencidos que mañana o el día de mañana iba a haber otro funeral, así como hubo con Jacobo. Pero fuera de eso, tenía un final feliz, algo diferente a lo que el pueblo posiblemente hubiera esperado, la iglesia. ¿Te has encontrado alguna vez de esta manera? ¿Que parece que todo va en contra? ¿Que parece que oras, insistes, le haces peticiones al Señor, o incluso que has agotado todos tus recursos que tenías y nada, y no sucede, y no funciona, y sigues orando por lo mismo y nada? Sigue orando, hermano. Sigue orando, iglesia. Y esperemos lo mejor de Dios. Sigamos orando por tu hijo, por tu hija, por tus nietos, por tu familia. No desistas. Sigue orando. No nos olvidemos lo que Dios ha hecho en medio de su pueblo. Todas las bendiciones que hemos recibido como iglesia durante tantos años. Y ¿sabe qué, hermano? Recuerda todas aquellas respuestas que has recibido de parte de Dios a tus oraciones. A lo mejor por la que estás orando ahorita no ha habido respuesta, pero sigue, persiste en ello. No nos cansemos. La Escritura nos dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Vaya sorpresa, tanto para los soldados, tanto para Herodes, tanto para Pedro, tanto para los hermanos que estaban orando en casa de María, la madre de Juan. Cadenas que se rompieron, soldados que no se dieron cuenta, puertas que se abrieron automáticamente. ¿Cuántos pequeños milagros vemos aquí que hasta el día de hoy nosotros podemos recordar lo que Dios hizo en la vida de la iglesia en este entonces, hermano? ¿Por qué esos detalles? Para ver esas maravillas que Dios hace en medio de su pueblo. Dios pudo haberlo hecho en un instante, sin ningún detalle, que eso estamos viendo el día de hoy. Dios teniendo el control de todas las cosas. Ni Herodes, ni Pedro, ni la iglesia estaba en control. Solamente y soberanamente el Dios de toda la creación, el Dios de toda la gloria. Igualmente, para ti, hermano y hermana, Dios está en control. Dios tiene el control de todo lo que está sucediendo en tu vida. No dudes de eso. No dudes. Soberanamente el Señor cuida de su creación. Y tal vez tú
tú que estás aquí en esta mañana y no conoces quién es Dios, no conoces quién es Jesucristo, no conoces cómo es que el Espíritu Santo trabaja en la vida de la iglesia, pues una vez más, te hacemos la invitación una vez más a que te des la oportunidad de conocer a Cristo. Y no solamente por lo que te hayan contado algunos. A lo mejor muchos te han hablado de Cristo. Muchos te han invitado a que conozcas el Evangelio. Pero ven y compruébalo por ti mismo. Y esto me recuerda, ¿se acuerdan cuando la mujer de Samaria fue y le compartió a los hombres de la ciudad? Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice que los hombres vinieron y vieron. Y Cristo se va y está 2 días con ellos y van y le dicen a la mujer: ahora, mujer, ya no sabemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y creído que este es el Cristo, el Salvador del mundo. Ven y compruébalo por ti mismo, que el Señor es verdadero. Y aún que vemos estas noticias en el mundo, las guerras, estas circunstancias, ¿qué va a suceder con el mundo, con la vida de la iglesia? Conoce la palabra y te das cuenta que el Señor ya lo había anunciado muchos años atrás. Así que te invito para que lo compruebes por ti mismo. Ven y conoce quién es el Señor y cree en Cristo como Señor y Salvador, y tendrá descanso para tu alma. Confiemos, hermanos, que el Señor tiene el control de todas las cosas, como lo hemos visto aquí en la vida de la iglesia. La próxima semana vamos a ver más detalladamente: los gobiernos no tienen el control de las cosas. El gobierno del Señor sí. Así que el Señor nos ayude a caminar con esta verdad. Aún en las circunstancias difíciles en nuestra vida, Dios tiene el control, hermano. Entrega a Cristo todas tus cargas. Entrega al Señor y descansa en Él. Oremos. Padre Celestial, queremos alabarte una vez más, darte muchas gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Nos has mostrado esta verdad, Señor, que aún en medio de las circunstancias difíciles, complicadas, que puedan salir de repente, Señor, en nuestras vidas, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Ayúdanos a descansar en tu soberanía. Ayúdanos a descansar, Padre, en tu poder. Y ayúdanos, Señor, a poder venir delante de ti a presentarte todas las cargas que podamos traer, Señor, en nosotros. Te alabamos, Padre, porque con libertad podemos venir delante de ti. Confiamos, Señor, que podemos venir delante del trono de tu gracia para alcanzar oportuno socorro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.